Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenos días, señores, muy buenos días. Aquí desde Washington, D.C. con la megatormenta que nos tiene loco, pues. Esto está cayendo, por lo menos aquí afuera tengo más de un pie de nieve. Y no es el pie que tengo ahí, sino que lo que presiona la cantidad de nieve que está cayendo y hasta mañana. No vayan a la calle si no es necesario y manténganse en su casa. Washington TV, el Gocho Oficial y Alberto Peor se los hay. Señores, semana que es bien importante, pero no quiero ir antes al programa sin felicitar a la señora Linda Redes, quien estrenó su programa ayer, y desde Washington TV, ella va a estar acá también en Washington TV, le damos las felicitaciones por tan excelente programa. Bueno, buenos días, Gocho, bienvenido. Al amigo don Alberto Peroche. La semana está cerrando el día 25, es decir, que llevamos 22 días desde el momento en que el presidente Trump levantó la primera fase de la pesadilla comunista en Venezuela, que fue recoger a la rata del bobo de Cúcuta y la bruja de la desdentada de su mujer, y además que pasaron para el barrio Los Acostados al séquito de ratas castristas cubanas, que eran los que le cuidaban el primer anillo, más los que no están reconocidos, que estaban durmiendo en los edificios de los dormitorios de tropa, donde habían usurpado esos espacios los esbirros cubanos y se los cascaron. Así que hoy, cumpliéndose 23 días de eso, 22 días, no queda sino celebrar, y hay que ir a misa a prenderle venitas a Jesús, a la Virgen María y a San Donald, porque ese es el hombre que nos está ayudando a regresar a la sindéresis, a tener república y a tener libertad. Así la veo yo, cambio. Bueno, señores, un placer estar aquí con ustedes. Cero Silencio. Muchísimas gracias, Gocho. Muchísimas gracias, Leonardo. Que no te me resfríes por allá arriba. 40 estados están bajo hielo prácticamente. Los que salieron por el camino desde ayer, parece que hay tapuzones, choques, la autopista está que bueno, quédense en casa, quédense tranquilos, es domingo, vamos a ver un poquito de esto. Sucede, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, como decía Simón Bolívar, y en este caso estamos luchando contra bastante adversidad. Desde Miami, señores, aquí temperatura 78 Fahrenheit, esto es un paseo en el parque, pero bueno, pendiente de todos los compañeros que están al norte. Tengo un hermano que está en North Carolina y me mandó una foto, que bueno, ahora no tenemos tiempo de publicarla, pero la verdad es que lo único que falta es el whisky para añadirle al hielo, y ahí deben estar contentos. Adelante, Leonardo. Yo sin perder tiempo, mira, yo me puse esta gorra, así como el Gocho decidió salir del anonimato. Yo desde ese día también bueno, venimos conversando, ¿no?, de lo que tenemos que hacer los venezolanos. Ya esta es la gorra que voy a usar porque estoy en campaña con el midterm. Los venezolanos, ojo, y esto es un mensaje para los venezolanos que siguen con el síndrome de Estocolmo, siguen bravos del secuestrador. ¿Quiénes son los secuestradores? De la izquierda, señores. La izquierda secuestra y estudió como secuestrar a los venezolanos. Y quien nos libertó, ojo, todavía está trabajando en eso, pero el único que tuvo los pantalones después de 26 años para darle un parado a esos comunistas, tanto a los chinos como a los rusos, se llama Donald J. Trump, señores. No hay otro. Ese es el único. Y bueno, por supuesto que sí hay quienes colaboraron con el Marco Rubio,
que cumplió el rol que el presidente Trump le dio. Entonces, señores venezolanos, si ustedes quieren ver a Venezuela totalmente libre, despejada de toda esa porquería comunista y de todos esos izquierdistas, como dice mi libro, esos zurdos de mierda, usted póngase en campaña hoy para que el presidente Trump ganen los candidatos que está poniendo el Partido Republicano las elecciones del midterm. Señores, si el presidente Trump, usted que es venezolano, usted que es cubano, usted que es nicaragüense, usted que es anticomunista y a usted que le gusta tener 5 carros parados afuera y que le gusta tener casa y le gusta tener platica y le gusta decidir para dónde va a viajar, entonces póngase los pantalones, póngase la gorrita y vámonos a hacer campaña por el presidente Trump para que gane las elecciones del midterm. ¿Por qué? Porque para que podamos mantener nuestra vida en forma occidental, como la llamamos. El único hombre defensor de la vida de la forma occidental en la cual vivimos se llama Donald J. Trump, señor. Entonces, si a usted le gusta, vivir bien. Porque eso también le gusta a los izquierdosos. Los izquierdosos es mentira que ellos quieren acabar con la pobreza, pero con la pobreza de ellos, más nada. Ellos no están acabando con la pobreza de los demás. Entonces, los invito, señores, a ponerse, estamos en campaña. Recuerden que la política es la guerra en paz. Entonces, como estamos en guerra, en política, entonces vamos a hacer campaña por el presidente J. Trump. Adelante, Gocho. Bueno, quizás una de las noticias más interesantes del cierre de la semana es que desde hace 2 días está caminando, desde el día jueves, el rumor de que el general Chiang Yun-sha, que es el jefe del ejército comunista chino, le madrugaron por bolsas, le dieron un golpe, lo tumbaron a él y al staff que trabaja con él, el señor Winnie the Pooh, alias Xi Jinping, y los tumbaron. Eso indica que en China en este momento está vuelto un sanpablero, y en medio de eso hay gente que se preocupa porque dicen que tal vez Xi, para lograr aferrar su poder, entonces el tipo se pueda tirar una vaca loca con Taiwán para crear una cohesión social alrededor de los objetivos de la patria. Por supuesto que el general Chiang Yun-sha era uno de los individuos que no estaba de acuerdo con la guerra en Taiwán. Pero la razón por la cual no se soplaron a Xi antes del pleno del año pasado, donde tenían que habérselo soplado, es porque prevaleció primero en los ancianos que mandan en China mantener vivo la opción del partido, que es el centro de corrupción del cual todos comen. Y entonces ahora ni se soplaron a Xi, se soplaron al general Chiang, y ahora se lo van a pegar a todos. Así que la única apuesta es que se mueran todas esas ratas comunistas chinas y que se destruyan entre ellos, porque total, cada uno es peor que el otro. Pero mientras tanto, el señor presidente Trump tiene que estar pendiente de lo que va a hacer en Irán. Para allá tiene destacado 2 portaaviones. Unos dicen que están en la zona de conflicto del Central Command, otros dicen que le faltan 2 días por llegar. Bueno, yo lo que creo es que ya hay suficientes medios para hacer lo que van a hacer en Irán, porque el gobierno del Ayatolá y la Guardia Revolucionaria siguen atacando y masacrando civiles, y por más de que el chicharrón iraní no es un problema americano por lo lejos que está, pero es inaudito de que estén matando a esta gente solamente por pedir libertad, por pedir agua y por pedir que regrese un Estado laico, democrático, que vuelvan a tener una república y no esta locura totalitaria religiosa que no avanza la nación, se empobrecen y solamente se enriquecen aquellos hediondos pastores, no, estos hediondos ayatolás, estos curas chiitas, que con esa cara de estar invocando a Alá, pero lo que están es haciendo plata porque son rolos de ladrones.
Entonces, eso es una noticia interesante del cierre de la semana y veremos qué va a pasar luego de que el presidente Trump regresara de Davos, de haber cortado rabo y oreja, donde le entregaron Groenlandia sin soltar nada a cambio. Y, por supuesto, en Venezuela ya designaron quién es el que va a tener el manduco para darles garrote, que es la señora Laura Dogu, que esa es la que va a manejar por joystick a este poco de gusanos. Así que la semana está cerrando de forma espectacular. Así lo veo yo, don Alberto. Bueno, gracias, Gocho. Me voy por lo que empezó usted. Hay un paralelismo entre lo de China con Xi Jinping, el panda, el cual, después de en sus años de mandato, por decirlo así, lo que hubo es una de las más grandes corrupciones por las cuales haya pasado China, y no eran suizos, ¿ok? Porque hasta en Suiza hay un cierto desbalance a veces, muchas veces, pero calladito. Pero en China es impresionante. Construcciones mal hechas, esto ahí, dinero por todos lados, con todo y todo lo que se metieron, con todas las oportunidades. Señores, están en rojo, los números van mal. China quisiera hacer, debe hacer, y creo que lo que dijo el Gocho es correcto. Xi Jinping se está lanzando a lo estilo Putin, el cual similarmente, debido a que se sobrepasó en tantas cosas y estaba tratando de ganar ciertos objetivos, inducido o no a ello, viendo la oportunidad de un Biden muy flojo, muy dormido, o simplemente sabiendo que ese señor ni pertenecía en esa silla, como lo sabía Maduro, es decir, los chavistas, como lo sabía mucha gente y muchos régimen que sabían que las elecciones del 2020 se las habían raspado. Dirán, bueno, pero eso no está comprobado. Eso viene, está hablado, la prensa no quiere hablar, quiere tapar, porque de esa manera justificaría el 6 de enero y todo lo demás. Eso está en camino, y me voy a lo de Leonardo, que efectivamente hay que empezar la campaña ahora para los midterms, porque son importantísimimo. Regresando a Xi Jinping y a Putin, Putin no puede regresar al Politburo si no tiene unas millas, si no tiene unas yardas de más para poder justificar casi 1,5 millones de muertos y la devastación de los tanques, de su arsenal, y de una situación donde va a terminar sumamente va a tener muchas sanciones en un facturado que la gente parece no entenderlo. O sea, estamos hablando casi que Italia y Francia facturan mucho más que Rusia en cuanto a GDP, y todos creen que la superpotencia. En estos momentos la batalla se basa más que todo en una cosa, en la guerra de tarifa. Les guste o no, Trump se cansó y volteó el tablero y dijo, acá lo tenemos nosotros. Si quieren participar, quieren progresar en el mercado más grande del mundo, el que más gasta, el que más comercio tiene, tienen que ponerse a tono y lo tienen que hacer en forma igualitaria. Con todo y eso, lo acusan de ser fascista completamente. Entonces, se trata de la teoría de Ronald Reagan hace tiempo, donde con esa carrera nuclear, si ustedes recuerdan aquel entonces que los demócratas acusaban a este señor, a Ronald Reagan, de fascista, todo le aplicaron el mismo libro que a Trump, y resultó que Ronald Reagan fue, por ahora, aún el mejor presidente que tuvo Estados Unidos. Ahí viene Trump escribiendo los libros de historia y le darán la razón, y la tiene ya por el lado nuestro. Por eso hay que hacerle campaña y que dure, porque señores, si llega a resbalar Trump, Maduro es libre, el narcotráfico empieza, Venezuela se termina de ir para el carajo, y detrás de eso viene Estados Unidos, porque 4 años de corruptela, de asco total, en manos de una gente como por ejemplo el que iba a ser el vicepresidente, y ustedes lo vieron, gobernador de Minnesota, con un escándalo de billones, se hacía el loco, tapaba todo, y todavía se da el lujo de hacer la voz gruesa. Si aquí no empieza a ir gente presa, estos señores se nos complican los midterms, porque el mapa rojo de Estados Unidos, que demuestra que los republicanos y MAGA votaron grandiosamente por Trump,
constitucionalmente elegido, no es ningún fascista y tiene el poder para limpiar la cuadra y lo debe hacer porque ese es el mandato que se le dio, esa es la voz del pueblo. Xi Jinping está haciendo locuras, como dijo el Gocho, y lo están parando porque quiere justificar y se tiene que meter en una guerra, en algo para poder tapar que está patinando sobre hielo. Lo mismo es Putin, que después de 1,5 millones de muertos, como bien dije, tiene que salir con algo, porque si no digo, bueno, y entonces nos quedamos con 15 kilómetros cuadrados en allí. Lo que peleamos eso justifica la plata, el dinero, la inversión, la sangre, los muertos y todo el desastre internacional geopolítico o sea, por favor. Entonces ahí lo ven y ahí ven que Trump va sólido. En cuanto a Irán, señores, se está tratando de poner una democracia en su sitio, que fue Carter, el demócrata más nefasto, en realidad, ni siquiera por corrupto, sino por imbécil, que dejó caer al Shah de Irán, que era un gran aliado en el Medio Oriente de Estados Unidos, el número 1, hacía respetar, tenía a Irán en una de progreso impresionante y hoy cayeron en manos porque dejaron a este hombre morir fuera, lo dejaron caer y desde entonces empezó el terrorismo. Eso se le da a los demócratas como la entrada de China a Latinoamérica, cuando un imbécil como Carter regaló el canal de Panamá, se lo entregó a Panamá y ahí ven que se metieron los chinos. Lo mismo está pasando ahora con Groenlandia y atención que Trump tiene razón y Europa, que está en pánico total, están quebrados y están invadidos por una infiltración e inmigración totalmente falsaria, negativa, tienen encima deuda porque nadie votaría por ellos. Vamos a unos midterms con un control sobre las elecciones. No creo que vayan a haber elecciones sin ID, sin identificación, que es lo que quieren los demócratas. No creo que vayan a seguir con el gerrymandering, que es todo el remapeo, de manera que se la ponen como les da la gana para poder ganar. No creo que las listas de muertos vayan a persistir, ese asunto de que van los muertos a votar. Qué casualidad. Todos los que se mueren regresan demócratas. Ustedes pueden creer eso. Ok, qué casualidad. Y vamos a ver lo de las maquinitas porque ya lo tienen pillado y no creo que se vayan a poder ir. Elon Musk pendiente y gente de tecnología. Muy bien. Demasiado escándalo, demasiado problema tienen los demócratas. El candidato puede ser Alexandra Ocasio-Cortez o Gavin Newsom. Por favor. O Kamala de nuevo. Por favor. Y yo espero que la gente no sea idiota lo suficiente, o el venezolano, por ejemplo, para que lo que podamos contar en números, que eleven el juego, que si le deportaron a la tía, al primo, como no gane Trump y ellos no voten por él, no solo le deportaron a la tía y al primo, sino que se van a joder en Venezuela porque le van a soltar a Maduro y el chavismo va a persistir para la comodidad de los demócratas y hacer ver que Trump no era funcional. Perdonen que me extendí, pero lo cubrimos todo. Adelante, Gocho, Leonardo. Fíjate que es bien interesante todo lo que está diciendo Alberto. Y yo insisto, ¿no? Por ahí andan ya los demócratas echando, como decía mi abuela, están tratando de causar un cierre parcial del gobierno tras el tiroteo de Minnesota. Pero fíjate que ellos siempre, y aquí nosotros tenemos que ver, en una guerra, y cuando la media que maneja o los sistemas de información que manejan la información, valga la redundancia, están parcializados hacia un lado, entonces el bueno está siendo malo. Porque yo le voy a decir esto, mira, mis condolencias a las personas que han muerto defendiendo sus ideales y lo que sea, pero de algo estoy seguro, esas personas violaron la ley. ¿Y por qué violaron la ley? Podrían haber sido ciudadanos, residentes, lo que sea, porque no hicieron caso a la autoridad. Y la autoridad tiene un protocolo de seguridad, el cual sigue de acuerdo a la fuerza que usted emplea, ellos emplean fuerza. En el momento que ya ellos se ven en peligro, su vida la ven en peligro, o de algún compañero, ellos están entrenados para hacer lo que han hecho. Si usted agarre usted que le hagan una parada de tránsito y cierre los vidrios y no le abre el policía, ¿qué es lo que va a hacer el policía? El protocolo dice que el policía debe romper la ventana y tratar de sacarlo usted. Ahora,
Cuando le rompa la ventana, trate de meterle la mano a la guantera para que usted vea qué es lo que va a hacer el policía. El policía va a disparar, porque ese es el protocolo, señores. Entonces, aquí la media, tanto la media izquierdista, la comunista, que son todos esos medios, incluso en español, que sabemos cuáles son, no los voy a nombrar porque no les voy a hacer propaganda, comienzan entonces a manipular la verdad, señores. Entonces dicen el asesinato, cuando realmente no es un asesinato. Había una captura de un individuo y el individuo se excedió y la policía actuó en consecuencia. Ojo, yo no estoy, yo entiendo la defensa de las personas, yo soy latino y yo entré en algún momento aquí a este país y me acogí a las leyes de este país, señores. Y me duele cada vez que se va un venezolano, señores, pero si usted cruzó la frontera en forma ilegal y vive sin documento aquí, usted está definitivamente sin documento informe. Entonces, igual, porque aquí es donde yo le doy como pienso, porque todos los demócratas abren sus casas y comienzan a recibir gente en sus casas. O por qué los que se vienen para acá, que incluso venezolanos que llegan aquí, llegan huyendo del comunismo, llegan aquí inventando cualquier asilo o cualquier cosa, y entonces después que están aquí comienzan a defender a los que trabajan con el gobierno venezolano. Entonces, eso, señores, esa hipocresía se tiene que acabar, señores. Y por eso es que yo les digo, mire, señores, estas elecciones son de vida o muerte. Ya están los demócratas tratando de causar un cierre parcial en el gobierno. Usted se imagina, ojo, si el gobierno el régimen de Venezuela, que está de facto ahorita o que está interino, como usted lo quiera llamar, se va el presidente Trump, óiganme todos los venezolanos, cubanos y nicaragüenses, brasileros, mexicanos, porque todos tienen que poner sus barbas en remojo. Si el presidente Trump abandona por cualquier consecuencia, cualquier circunstancia, la presidencia de la República o porque pierda las elecciones midterm y después le hagan impeachment hasta por ir al baño, señores, perdemos el mundo. Perdemos la forma de vida occidental. Esto se trata de vida o muerte. El que no lo entienda, señor, está fuera del perol. Es decir, si usted venezolano se vino para acá porque le gusta el sueño americano, usted nicaragüense, usted cubano, le gusta venirse aquí y no decidió irse a China y no decidió irse a Corea del Norte o a Rusia, es porque usted realmente lo que tiene en su cabeza y llega aquí y va a votar por los demócratas, usted lo que tiene en su cabeza, señores. Y es lo que ya a China, donde les dan clases de reeducación para convertirlos de su ideología comunista, o mandarlos a Rusia, donde ustedes me ven ofuscado y me ven apasionado. No es ofuscación, es pasión. Yo creo en lo que estoy luchando. Yo sé que el bien está del lado del presidente Trump. El presidente Trump va contra ¿qué? Contra el aborto. El presidente Trump va contra la destrucción de la familia. El presidente Trump va a favor del rescate de los valores del ser humano. El presidente Trump va al rescate del imperio de la ley. Señores, el presidente Trump está luchando por la verdad y el presidente Trump cree en Dios. Entonces, señores, cuando usted ve a alguien que le incita a usted que vaya a hacer lo que ellos hacen, primero verifique si esa gente cree en Dios. Vaya a ver si Kamala Harris cree en Dios. Sí, ella tendrá un Dios, pero un Dios con patas, con un tipo de elefante, y que le dirá, bueno, mira, si hacer el mal es bueno. O vaya a ver usted en qué Dios creen los comunistas chinos, o en qué Dios creen los comunistas rusos. Entonces, el que no cree en Dios, señores, es una persona que no es de confiar. Así se lo dejo. Adelante, Gocho. Bueno, otro tema que quizás fue muy interesante durante la semana, luego del Foro Económico Mundial en Davos, es la capacidad de articulación que llevó la misión americana, porque llevaron a más de 300 empresarios
a generar negocio y a hacer networking para hacer plata, para generar empleos, para invertir. Y eso es el ejemplo que presenta Estados Unidos como república al mundo, no un centro de control social como se ha transformado la Europa en los últimos años y el Reino Unido. Solamente censura, solamente la imposición del Islam, el atropello al cristianismo por conseguir unos votos baratos para mantener el poder de unas élites que perdieron el juego contra el señor Trump. Además de eso, hubo dos jugadas en Davos. Por un lado, el presidente Trump arranca la semana diciendo: quiero Groenlandia, me dan Groenlandia o cojo a tiros si no me dan Groenlandia. Acto seguido, algunas naciones europeas mandaron contingentes de 15 soldados para ir a jugar pico pico y hacer cuadritos de témpera en los kindergarten de Groenlandia. Y de allí, ¿qué pasó? Que Trump dijo: me vas a amenazar. Bueno, no te preocupes, hermano. Coge datos. Agarra ahí 10% de arancel y después te voy a subir a 25 si quieres vender una botella de vino en los Estados Unidos, una de champán, una de paté o un pedacito de jamón. Y de una vez los bichos echaron para atrás y empezaron a pedalear y mandaron a Mark Rutte, que es el jefe de la OTAN, a conseguir el acuerdo. De Davos, en Suiza, los europeos le entregaron la posibilidad de que Estados Unidos abra bases en cualquier parte del territorio de Groenlandia para establecer el domo dorado, que es una defensa contra los misiles balísticos chinos y rusos. Pero además le dijeron: bueno, puedes venir a invertir en lo que quieras, aunque para Estados Unidos que hayan tierras raras en Groenlandia es importante, pero es que tierras raras hay en Argentina, tierras raras hay en Venezuela, tierras raras hay en Estados Unidos, que son más baratos de explotar. Petróleo hay en Venezuela. Entonces, mientras los europeos estaban pendientes de Groenlandia, el señor Trump se cogió todo el continente americano y se cogió el mar Caribe. Y esta semana vimos cómo le pusieron el cascabel al gato al negocio petrolero en Venezuela. El día lunes presentaron en Consejo de Ministros el proyecto de nueva ley de hidrocarburos y el día jueves agarraron, presentaron la ley ante la Asamblea Nacional, que es esa manada de ratas que hay ahí, pero son los bichos que están sesionando. Presentaron la primera discusión, todo el mundo levantó las manos, levantaron las patas, aplaudieron con las orejas, después fueron al baño, se fumaron un cigarro, se tomaron un cafecito y entraron de una vez para la segunda discusión y sin ni siquiera leer el articulado de la ley, volvieron a levantar las patas, las manos y aplaudir con las orejas y aprobaron la ley de hidrocarburos. ¿Qué significa eso? Que ahí está demostrando el señor Trump que tiene el sartén por el mango en Venezuela, porque a los comunistas lo que más les duele es la plata. Y que les estén manejando el ingreso del país, en qué se va a gastar los reales, significa que por fin alguien le puso el cascabel al gato. Porque no solo se va a vender el petróleo venezolano a precio full, sino que el país va a recibir los ingresos de un acuerdo decente por efectos de regalía e impuesto. Pero además le quitaron así sinvergüenzura de que el Estado venezolano se cogía el 97% de la venta de cada barril de petróleo. Pero además de eso, que al promover que regresen al país por lo menos unas 30 o 40 empresas petroleras a sacar petróleo por todas partes, eso hará que aumente la producción, eso generará miles de empleos privados que no dependerán de la PDVSA roja rojita, que se acabó la paja de la PDVSA estatizada, que no sirve para nada, que fue un fracaso en el modelo venezolano.
Y lo otro que estamos observando es que lo triste es que los genios que decidieron asesorar a la señora Machado con el plan Tierra de Gracia quedaron como una sarta de imbéciles porque se empecinaron en pedirle plata a los multilaterales para reflotar el chatarrero de PDVSA y el señor Trump le dijo, no vamos a reflotar ninguna chatarra. Los privados van a invertir, van a generar real, van a extraer petróleo, van a refinar petróleo y le van a dar plata al gobierno venezolano. Y el gobierno venezolano hará lo que tiene que hacer un gobierno, que es invertir en educación, invertir en salud, invertir en carreteras y restablecer un Estado de Derecho para que todo el mundo respete la ley y pueda jugar de forma igualitaria, que es lo que establece el Estado de Derecho moderno. Eso se logró esta semana. ¿Qué falta para la semana que viene? Falta redefinir la política fiscal para los ciudadanos, porque ya la política fiscal en materia petrolera se definió con esta ley, después vendrán otros retoques, pero falta el resto de la política fiscal. Además, hay que redefinir la política laboral, porque en Venezuela no se puede seguir con esa ley laboral como está. Hay que regresar al modelo de pago por horas, por las horas trabajadas. Y además que en esa nueva política laboral hay que eliminar los 800,000 días festivos con obligación de pagarlos. Esa sinvergüenzura se tiene que acabar. Que se declara Semana Santa por decreto, que los días son obligatorios, de que nadie puede trabajar. Esa vaina hay que acabarlo. Y para allá vamos. Y sobre todo, lo último, es que la designación de la señora Laura Dogu, que esa es más o menos como el Hulk, pero con un mazo del martillo de Thor para agarrar a todos estos bichos y apachurrarles la cabeza si no hacen caso. Yo creo que eso es lo más elegante que hemos visto esta semana, porque le mandaron a una señora que no come carreta, una tejana de 61 años, que los va a empalar como papa en chuzo si no hacen caso, y eso para Venezuela es una extraordinaria noticia. Le copio, don Alberto. Bueno, gracias por el pase, Gocho. Excelente lo que usted dijo. No voy a terminar diciendo lo mismo, pero quiero aclarar lo de Groenlandia, que más claro no puede ser como lo puso usted, pero quiero que entiendan que donde acusan a Trump de ser fascista, porque ahora resulta que no está contento solo con Venezuela, ahora quiere Groenlandia, porque él es así. La política no es así, la geopolítica no se juega así. ¿Ok? Putin tiene una razón y no le estoy dando la razón, porque el momento más crítico de su vida cuando era jefe del KGB fue cuando se disolvió la Unión Soviética. Y no solo porque le daba la gana a él de llorar, sino porque el facturado, como estaba diciendo yo, de Rusia, al quitarle Ucrania, al quitarle Crimea, al quitarle todos los países están, no están y Saquequintán, que rodeaban toda la parte soviética, o que al perder Georgia y todos esos territorios, señores, se le fue el facturado, los sancionaron y al final quedan empobrecidos. Es billete y poder. Eso es lo que es. Los chinos perdieron, están perdiendo terreno, perdieron billetes en una altísima corrupción y su camino de seda, que se trata en productos baratos, ¿ok? Hechos por ellos, bajo las instrucciones de ellos, con la parte humanitaria de ellos, 14 chinos metidos en el mismo apartamento, con empleo de menores, lo que ustedes quieran, pagados como están pagados, mal pagados. El peor enemigo que tiene China son los chinos, que ya están hartos y se dan cuenta de que ese capitalismo, porque son capitalistas, es billete y poder, ¿ok? Ajá, pero las cosas no se le ve el queso a la tostada y unos pocos son los que echan para adelante. Ese es ese falso socialismo, ese verdadero comunismo donde están usando de pantalla una teoría, un sistema que no ha funcionado en ningún lado por las obvias razones, que es despellejar a todos, meterse en el bolsillo unos pocos, vivir como reyes a cuesta de un pueblo que sigue en la esperanza de que ellos están luchando por ellos,
Cuando el interés, como lo ha visto en Latinoamérica, lo dijo Petro, lo dijo Chávez, hay que mantener al pobre pobre, porque el momento en que lo movamos en la escala social, llega a clase media y se olvida de votar por nosotros porque ya no le conviene, y hay que tener los pobres para que sigan votando en la esperanza que va a llegar la pata de pernil una Navidad. Siempre hay una excusa para que no llegue, mientras los hijos de esos delincuentes andan en Ferrari en Monte Carlo, en Marsella, andan en aviones privados bonchando en las islas, en yates espectaculares, y el reloj más chimbo que tiene lo baja de $90,000. Y eso es propina en comparación al trillón que se han robado, por ejemplo, en Venezuela. Anda rodando, y esto va a ser, anótenlo, la Comisión de Recuperación de Fondos, que ya se activó por parte de los americanos, el Departamento de Tesoro, el Departamento de Energía, el FBI, la DEA y Homeland Security, y todo lo que puedan pillar, hasta internacionalmente, la CIA, ¿ok? Y el FBI internamente, señores, están detrás de esos capitales que deben regresar porque son de los venezolanos. Ese apoyo que da Estados Unidos en la recuperación de esos fondos hay que pagarlo, porque la gente cree que gratis, la palabra gratis no existe en política, no existe en economía, al final no existe ni en la familia. Lo único que existe en la familia es gratis, porque un padre que es buen padre provee a los hijos, a su mujer, a la familia y viceversa. Eso puede ser gratis porque ahí hay amor, principio y cariño. Fuera de eso, ni la iglesia funciona gratis, porque lo que pasa hay que pagarlo. Para mover al Papa en un megavión hay que pagarlo. Para que la fe brinque fronteras y llegue hasta el pueblo más recóndito del mundo y haya una iglesia, hay que pagarlo. Al cura hay que mantenerlo. Y no digo que no, todo se basa en billete y en poder. El que tiene el poder quiere el billete, y el que tiene billete quiere poder. Y así esa simbiosis ha destruido el mundo en un pacifismo. No maten a nadie, el amor, ¿ok? Está bien. Ese pacifismo, yo le voy a decir una cosa. Yo vengo de una familia y nosotros éramos proveedores de equipos de seguridad y defensa, así se llama el verdadero nombre, para que Venezuela hubiese podido tener helicópteros para defender su frontera. Ustedes ya entienden lo que es una frontera bien cuidada, para evitar, por ejemplo, un Catatumbo, que es una zona duty free shop para cocaína y producción. Para eso estaban los helicópteros, para defendernos de eso, para ver dónde estaban los cultivos y para evitar que vengan y se infiltren en Venezuela a hacer toda la gente que entraron por Rampa 4, de paso, ni siquiera entraron por la frontera, hacer lo que querían para que vengan estos desgraciados a hablar de la soberanía de Venezuela, cuando el pasaporte de Venezuela estaba en las manos del 75% de los terroristas mundiales que habían capturado. O sea, ustedes entienden cuál es la soberanía de un país que está infiltrado, está tomado por los cubanos, por los iraníes, por los rusos, por los chinos, por la narcoguerrilla, y hablan de soberanía, y de paso con un tipo que nació por allá en Cúcuta, y me viene a mí a decir que la soberanía de Venezuela. Y las Naciones Unidas, me parece muy bien que Trump se haya salido de 66 instituciones. Hasta la UNESCO dejó de servir cuando todos esos viles embajadores que tienen ahí, diplomáticos, que van al restaurante y no pagan impuestos, viven como reyes, van comiendo y celebrando cuando los pueblos se están muriendo de hambre y andan en una farsa climática porque entran trillones y no hay nada que demostrar ahí. Es muy difícil ver en qué se gastaron la plata, porque los osos polares no se suben a una pesa para ver cuánto pesan. Es todo mentira, ¿ok? Pero ahí se mueven trillones en cambio de alimentar a la gente e ir por justicia. O una Corte Penal Internacional que al final nunca dictó contra Maduro, y deben estar muy preocupados hoy porque como sigan saliendo los detenidos, los prisioneros en Venezuela, políticos y así de flacos, y los niñitos de 15 años que todavía los hay como un poco de niños que están metidos todavía en cárceles, ¿ok? Por tener la cara de burro o lo que sea en un celular. Hágame el favor. Y entonces ahora los tienen que engordar a todito porque es peor que Gaza, y ellos nunca dictaron en contra de Venezuela por corrupción, no por demasiados papeles, demasiado trabajo. Son corruptos, son cómplices. Escuchen a Denigris.
Esa gente que se mató de hambre ahí y les tomaron el pelo diciéndole, no se preocupen, levanta el campamento a 100 metros de la entrada de la Corte Penal Internacional. Les prometemos que vamos para adelante con ustedes. Gracias, se tomaron la foto y ahí están las mismas. ¿Ok? No pasó absolutamente nada. Y están presentando papeles en este momento directamente a la administración de Trump porque hay que saltarse organizaciones internacionales que están totalmente compradas, como 95% de la prensa, que como verán, miren cómo funciona. Miren cómo funcionan. Ahora nadie quiere hablar de la lista Epstein. ¿Por qué? Porque cada página aparece una foto de Bill Clinton. Y Bill Clinton dijo, y no se presentó ante la comisión con su esposa, y no piensan ir preso cuando los republicanos, con razón, no se presentaron porque había una comisión del 6 de enero que era canguro total y era para tergiversarle todo. Hoy, con una comisión seria, con todo lo que indica y los documentos no redactados, ahí sale Bill Clinton y una lista de demócratas que asusta, y ahora no se van a presentar porque no les da la gana. Y el fascista es Trump. Por favor, señores, repito, la paloma blanca de la paz. Se lo voy a decir, no soy pro guerra, pero les voy a decir, si las guerras existieron, calculen los muertos desde la Segunda Guerra Mundial en los nuevos eventos, para que ustedes vean que no llegan a lo que se ha muerto de gente. En un periodo de Biden de 4 años, 300,000 americanos murieron por fentanilo y droga. Es que son drogadictos y son adictos. El problema de ellos. Ah, está bien. Ok. ¿Ustedes les parece? ¿Cuántos muertos hay? Aquí nos tumbaron las 2 torres en Nueva York con un acto de terrorismo y murieron 3.800 personas. Ok. De diferentes castas y de diferentes países y de diferentes razas. Fue un ataque al mundo en realidad. Ok. Ahí había americanos en el centro más importante financiero del mundo, ¿ok? Y lo fuimos a buscar hasta donde lo fuimos a buscar, ¿ok? Eso son 2.000 y tantas personas. Miren todos los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial y no suman la cantidad que murieron en 3 años y medio de Biden, ¿ok? Y ustedes me van a decir que tuvo que, obviamente, perdonar hasta a su familia. Obviamente, a la comisión del 6 de enero la tuvo que perdonar completamente y todavía tenemos la duda si los perdonó él personalmente o la corrupción lograron con un autopen, con una pluma automática, ahí ver los intereses. ¿Quién pagó para decirte, te quieres salvar? Dame plata que yo te pongo aquí un perdón para que no te toquen porque vas preso. Por eso quieren ganar los midterms, por eso quieren manchar a Trump, por eso necesitan a los ilegales aquí para que vayan a votar. Los hicieron votar, mintieron que no tenían Social Security, que no tenían licencia, que nadie estaba metido en Medicare y ahora están bravos porque le están pidiendo los papeles a través del Medicare para ver dónde está esta gente que se había registrado en Medicare y ellos no lo quieren dar. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no lo quieren dar? Porque supuestamente no existen. Ellos dijeron que ningún ilegal estaba en Medicare. Resulta que hay una lista nada más y nada menos de 1.5 millones de personas que los pueden agarrar a través de eso. O con una licencia de conducir dada a Pepito de los Palotes entre comerciales de camiones, que eso se necesita un curso, vale plata, a gente que no sabe quizás ni manejar ni hablar el idioma, obviamente, que es un peligro en las autopistas y pueden matar gente como si fuera un misil, ¿ok? Y se la entregaron. Aquí tiene, trabaje y no se preocupe, denos para acá, vote por nosotros. Claro, le arreglaron la vida a esa gente y por quién van a votar. Porque sépanlo, eso es mentira, porque la Constitución dice que no pueden votar los extranjeros. Ah, de verdad, si usted tiene una licencia, automáticamente está a 1 centímetro de ser registrado como votante, porque el ID aquí en Estados Unidos por una persona mayor es la licencia. Pero como en los censos quitaron la pregunta, ok, usted está en Estados Unidos, vive aquí, esta es su dirección, físicamente lo veo, pero usted es ciudadano o qué es. Esa pregunta la mandó a limitar Obama. ¿Por qué? Porque la gente se ofende.
Bueno, a nosotros nos sabe a rábano, porque en un país que usted no tiene una identificación, no puede ni siquiera poner un calentador en su casa porque necesita un permiso y se tiene que identificar con una dirección o con algo para poder tramitar, firmar un cheque, recibir dinero, pedir un préstamo, ¿ok? Hasta manejar un carro. Y resulta que para votar, porque les conviene a ellos para hacer trampa, no se necesita identificarse. Entonces llega Pepito de los Palotes, ¿usted es Alberto Perosh? Sí, ok, pase a votar. Llego yo y me inventan de todo porque no se entiende qué pasó, etcétera, etcétera. Y como mucha gente no va a votar, pues alguien vota por ustedes. Y así es que ganan los demócratas. Si no, nadie votaría por ellos y a ellos les interesaría un pepino abrir la frontera y que no se haga una pared. Si no hay interés en que voten por ellos y mantenerlos en el poder, serían los primeros, como hicieron en un pasado, en querer hacer una pared y cobrarla 25 veces lo que vale para robarse los reales. Señores socialistas, comunistas, esto es una gran excusa para vender una idea a los jóvenes que están más perdidos que una vaca en la playa, a mucha gente que sale de una universidad, que tiene una educación que les costó una bola a los padres o están endeudados para enseñarle que el Che Guevara era un gran elemento. Vamos mal, estamos bien. Bueno, vamos mal, pero estamos bien. Vamos por ese sentido. Todavía no estamos bien porque tenemos que pasar los midterms. Se lo digo, pónganse las pilas, señores. Estas son las elecciones más importantes porque este es el punto de quiebra. Si lo pasamos, vamos para adelante 8 años más entre lo que puede ser el final de Trump y lo que puede ser una próxima presidencia, que puede ir 2 mandatos, con un Marco Rubio que está haciendo una gran labor y podría ser el primer presidente latino de este país. Pónganse las pilas, eleven el juego, vamos por Cuba, vamos por Nicaragua, vamos a poner Irán donde debe estar y traer verdaderamente paz en el Medio Oriente. Señores, vamos para adelante y vamos a terminar este rollo con Putin y que los chinos entren en sus zapatos y que Venezuela pueda progresar. Adelante, Gocho, adelante, Leonardo, perdónenme la extensión. Bueno, fíjense que quiero leer un comentario aquí de Marisela Boas. Dice, distinga que la policía de ICE no necesita una orden firmada por un juez para entrar a tu casa o revisar tu carro. Entonces, ahí hay una diferencia importante, señor. Si usted le llega a una patrulla de ICE, entregue su ID, entregue su información, señores. De nada sirve usted oponerse, porque ellos no actúan igual que actúa la policía convencional estatal de un condado. Entonces, vamos a respetar las leyes, señores. Vamos a respetar las leyes. Entonces, bueno, eso lo dejo como un punto ahí bien importante para que yo no tengo la ley aquí en la mano, pero lo está comentando alguien acá que es una persona tangible, pues. Bueno, lo otro que quiero es, el presidente Trump se está cogiendo Groenlandia. No, ya la tenemos, ya la tenemos. Groenlandia era un punto el presidente Trump puede construir estructuras y lo mejor de todo, como lo decía el Gocho en uno de sus programas pasados, el presidente Trump no tiene que pagar la seguridad social ni la salud de los esquimales, señor. La carga impositiva la va a asumir Dinamarca. Y pues bueno, ellos quieren tener tierras afuera, tienen que asumir también los gastos que esas tierras generan. Entonces, Groenlandia es una cuestión de seguridad del mundo. Ahora, a esto nos falta Canadá, el Estado 51. Canadá, ¿por qué? Porque Canadá siempre ha sido woke, siempre ha sido firmes creyentes de la izquierda, pero con los reales americanos. Es decir, cada vez que Canadá tiene un déficit, quien pone la platica es Estados Unidos. Si lo pone usted, lo pongo yo con nuestros impuestos. Entonces Canadá está acostumbrado a mostrarse al mundo como la vitrina izquierdista, la maravilla del mundo, pero con reales que vienen de la derecha, reales que vienen de acá, de Estados Unidos. Entonces, señores, eso hay que puntualizarlo muy bien. El otro punto es la ONU. La ONU no sirve para nada, señores. Es más, botarla en un basurero crearía una contaminación que usted, bueno, ni se imagina. En la ONU mantuvieron un montón de años Gabriel Chávez y viviendo aquí la gran vida, la dolce vida en Nueva York,
qué? Porque ella no se podía tocar porque era funcionaria, es decir, era un diplomático asignado por el régimen de Venezuela. Entonces, a través de la ONU, Rafael Moncada financió más de 150 motos para los del Tren de Aragua allá en Nueva York. Entonces, señores, una organización que es dirigida por una persona que fue presidente y vicepresidente del Partido Socialista de Portugal, que fue presidente de la International Socialista, que definitivamente es izquierdista, y que cuando usted va a ver los funcionamientos de los organismos que tiene la ONU o que fueron diseñados para proteger al ciudadano, vea los casos de Venezuela, los casos de violación de derechos humanos, y es por eso que yo quiero aprovechar aquí. Hay una iniciativa rodando por allí, yo como internacionalista la estoy revisando y estudiando. Cuando en Ruanda hubo la masacre que mataron al 1.000.000 de personas y que se conoce como la tierra de las 1000 colinas y el 1.000.000 de muertos en un mes murió 1.000.000 de personas masacrados por los Hutus, viene y se creó, para ese caso se creó un tribunal especial que lo presidía Francia y Bélgica, que eran los dos países tutelares o que tenían una influencia en Ruanda. Entonces, que por cierto, la actitud de Bélgica y de Francia fue la que permitió, pues ellos no hicieron nada, desde afuera mandaron unos cascos azules que los dejaron allá adentro y pues lo que hicieron fue observar cómo se mataba, así como mataban a la gente a machetazo y a cuchillo, que fue lo que hizo el presidente de Ruanda, armar a todo el gobierno que él presidía para que controlaran a la gente. Pero lo que quiero resaltar es esto. Se creó ese tribunal y yo me acuerdo que a Pascual el torturador, que fue un tipo en Venezuela, fue sentenciado a Francia de derechos humanos, y esto no lo hizo un tribunal de Ruanda, esto no lo hizo, bueno, en ese momento no estaba bien formada o lo que se conoce hoy la Corte Penal Internacional, que bueno, que es la corte donde hay más corrupción que en otro lado, pero al crearse eso, esa es una jurisprudencia, y yo como internacionalista lo digo, que puede ser tomada incluso anexo. El juicio de Eichmann en Jerusalén también fue un tribunal itinerantes. Los juicios del Medio Oriente, todos esos juicios fueron itinerantes, y Ruanda también. Entonces yo le pido al presidente Trump que a través de estos mecanismos y con esta jurisprudencia se genere la posibilidad de instalar un tribunal itinerante en Venezuela para conocer todos los casos de violación de derechos humanos, todas las puertas giratorias que hace el gobierno, que saca 20 y mete 30, los devuelve, mete preso 30 más. Entonces, la convocatoria es, presidente Trump, usted puede convocar a Argentina, puede convocar a Bolivia, puede convocar a todos los países que son aliados para que se forme un tribunal itinerante en Venezuela para conocer los casos de violación de derechos humanos dentro de Venezuela. Y estos casos pueden ser juzgados e incluso ese tribunal puede decidir en qué país va a cumplir la condena. A mí me gustaría que Granco viniera preso aquí en Estados Unidos, así como lo está Maduro, y que todos los demás también pudieran venir aquí, o al SECOP en El Salvador en su defecto. Pero bueno, yo lo único que quiero es ser claro, señor. Si usted hoy no está claro de cuál es su posición ideológica, señor, usted entonces está perdiendo el tiempo, porque a lo mejor está trabajando para los secuestradores, así como hay muchísimos venezolanos que están trabajando para los secuestradores. Señores, estamos en guerra, y es una guerra de armas, una guerra financiera. Fíjense que Europa no quiso hacer caso, mandó 15 soldados, Alemania 14 soldados, mandaron, pues en total no llegaban ni a 50, y Trump le vino y le metió aranceles. Ven acá, ven a mí que tengo flores. Y ahí Alemania se llevó sus hombres. Entonces, señores, esto es una guerra económica, financiera, de armas, porque en Venezuela se necesitó usar las armas y se usaron. Y es una guerra también electoral. Recuerden que la izquierda, después que descubrió que no tenía que tomar los gobiernos a través de la fuerza, sino que los podía tomar a través de el robo del sistema electoral de los países, la cual Venezuela vendió el sistema electoral a países de África, en América,
E incluso, ojalá ya el presidente Trump tenga, con la amistad que tiene con Jorge Rodríguez, quien es el hombre de toda la entramada electoral venezolana, que Jorge Rodríguez haya hablado y entonces diga cómo es que se usó el sistema electoral en el 2017, en el 2020 y ahorita en el 2024 lo intentaron y no pudieron. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo la última ronda al Gocho y a Alberto. Gocho. Bueno, quizás el arranque de la nueva semana es cuál será el nuevo proyecto de ley que va a presentar el gobierno americano para que Monkey y la rata de su hermano aprueben. Segundo, es importante que en Venezuela, luego de que el presidente Trump en los últimos días haya dicho 4 veces que hay elecciones, bueno, eso lo que indica es, primero, que la señora Machado y su equipo tienen que estar amolando los machetes para el nuevo reto que se le viene. Porque evidentemente que si la señora Machado va a conducir los destinos del país, tiene que tener una aprobación porque el último proceso fue amañado, fue ilegal, fue írrito y para elegir al señor González, pues vamos a arrancar de nuevo de cero. Lo otro es que, así como la señora Machado tiene que amolar su machete y su equipo para el proceso electoral, fíjese que la rata del Colotor Doc indicaba esta semana que van a cambiar la ley electoral. Claro, con su lenguaje comunista y con esa palabrería que dice 1000 cosas y no dice nada, pero no podemos perder el foco en lo que está diciendo ese batracio, y es que la ley electoral va a ser cambiada. Es muy probable que dentro de la normativa que están pasando los americanos sea eliminar el sistema de transmisión y procesamiento electrónico de las elecciones, porque no se puede ir a votar a menos que sea con papeleta manual y conteo manual, así se tarde 1 año en conseguir el resultado. Pero no podemos permitir que sea de forma telemática porque ya se probó desde que se hicieron las elecciones con Indra en aquel famoso referéndum constitucional, y de ahí en adelante todo se lo han robado y después de 27 años no podemos repetir el mismo error. Entonces, así como la señora Machado tiene que preparar su gente, todo venezolano que crea que tiene algo que decir, que tiene algo que aportar y que tiene el talento, la visión y su propia forma de ver el cambio en el país, pues tiene que prepararse para poner su nombre en una papeleta. Porque si algo tenemos que exigir los venezolanos es que tenemos que sacudirnos el yugo de la designación por parte de los partidos políticos de quienes pueden aspirar a poner su nombre en la papeleta. En Venezuela, una cosa es que hayan partidos y otra cosa es que si tú, Pedro Pérez, aspiras a ser diputado por el circuito tal del estado tal, si tú, Julián López, aspiras a ser alcalde de el municipio Barinitas o del municipio de San José de Bolívar, pues te tienes que plantear que puedes presentar tu nombre aunque no tengas el apoyo de ningún partido. Tú agarras, te inscribes, pones tu nombre y te cuentas en una primaria, y si no tienes el 50%, pero eres uno de los más votados, vas a un balotaje. Eso es lo que tenemos que exigir los venezolanos en esa nueva ley electoral. Y así como la señora Machado tiene todo el derecho de poner su nombre a correr y esta vez que no la inhabiliten, todo venezolano que aspira que su país cambie puede presentar su nombre. Ya basta de tener que calarnos a batracios como la rata del gafo que hicimos presidente 2 veces y que su gran apertura política del nuevo año 2026 es que se abstuvo en la ley
petroleras, dizque porque no tomaban en cuenta el problema de la pobreza. Semejante idiota, ridículo él y toda la sarta de bobas y gafos que votaron y se abstuvieron. Bueno, lo primero que hay que pasarle la lista a esas ratas a la señora Dogu para que les quiten la visa a ver a Mickey Mouse, porque eso es lo que más le va a doler. Pero además que en la ley de petróleo no se trata la pobreza, bolsas, imbécil, ridículo, ágrafo. En la ley de petróleo se trata es el negocio petrolero per se y la carga fiscal. Y eso es lo que se planteó en esa ley. Y pues muy bien, porque los chavistas entendieron que o votan y aplauden o después no se pueden quejar cuando les pase la planadora por encima. Y esta semana será muy interesante y veremos qué trae el señor Trump, porque ese siempre es una caja de sorpresa. Hasta aquí llego yo. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Alberto, para que despida. Señores, muchas gracias. Gracias al Gocho, gracias a Leonardo. María Corina, que afile los machetes, que proponga a la gente que debe ir, aunque yo veo que lo van a pasar por un filtro. Hay investigaciones abiertas ya por el FBI, por algunos que andan merodeando por ahí. El chisme se dice, esos que andan merodeando por ahí y que no son personas gratas desde la administración de Washington, de Trump, y que eran muy gratos para la administración de Biden, por eso insistían mucho, y efectivamente hicieron de todo para que se quedara Biden, tremendo negocio. Pues bueno, lo van a pasar con el rastrillo, como dice el Gocho, y eso puede ser una selección natural que al final, legal en Estados Unidos e internacional, si meten a la Interpol y todo lo demás, por orden de captura que pudieran llegar, o los van a pasar por un proceso donde los van a llamar y les van a decir, explíqueme un poquito. Y queremos ver esas explicaciones, cuáles pueden ser, porque al parecer algunos que tienen mucho billete hicieron el sacrificio de meterse la mano en el bolsillo llena de dinero que no era de ellos para poder pagar ciertas cosas que en ese momento convino o tenderle una mano a María Corina. Debido a eso y en ese momento es como difícil para María Corina poderle decir no te vistas, que no vas, pero eso se lo va a decir el gobierno americano por las razones correctas. Así que en ese sentido yo nuevamente le tiro un cabo a ella, María Corina, como que haz lo que tienes que hacer, pero afila, apunta y filtra, porque después va a haber una selección natural en Venezuela, donde si aparece uno de estos señores montado en una tarima en campaña, les aseguro que ninguno va para Venezuela. Se los puedo asegurar porque lo saben. En el momento que ella con una mano diga, miren a quién tengo aquí a mi lado, va a salir volando una botella. Antes tiraban mango. ¿Se acuerdan? El mangazo que le tiraron de 1,5 cuadras, una señora de una cierta edad que debería ser agarrada para las grandes ligas. Tremendo outfielder la señora. Se lo pegó en la frente a Maduro. ¿Ok? Ahora lanza una botella de ron que quedó de la festividad de la liberación de Venezuela y se la pega entre ceja a ceja a la gente que el pueblo no quiere ver, pero ni en territorio nacional. Ese es el momento donde María Corina, ya muy tarde, debería voltearse y decir, ponte un parche en la cabeza, dale una curita, tienes 2 horas para abandonar el país, hay una investigación en contra tuyo y yo no te puedo proteger, pues estoy ocupado haciendo lo que tengo que hacer. Cosas que deberían haber hecho ustedes y me dejaron el maletín a mí y yo sí enfrenté. Ustedes no, se fueron por el camino fácil y el maletín. Por ahí va el chisme, no creo que sea chisme, ya veremos si es verdad o no. Se la dejo con esa. Señores, Trump y Trump. Premio de la paz, sin premio de la paz, que esos zurdos en Noruega se lo regalan a todo el mundo para amarrarle las manos, porque el que tiene el premio Nobel de la paz tiene que hablar de paz y amor. Con todo que me sorprendió que el secretario ahí del premio Nobel haya dicho que hizo un discurso que de Pacífico tenía muy poco, escogió la palabra correcta, pero el hombre salió pateando la bola
desde la arquería opuesta. Muy bien, vamos a ver si es verdad, pero eso amarra las manos. Vamos a ver si el 28 nombran a Trump como próximo premio Nobel para amarrarle las manos también, cosa que ese premio se lo tenían que haber dado en la primera administración. Señores, adelante, no coman cuento. Canadá se hacen las víctimas y vivieron del dinero de Estados Unidos todo el tiempo. Ahora están dando las patadas de ahogado porque ahora vienen las cuentas sobre la mesa. Y plata no tienen si no se la ponen los gringos. Vivieron de renta. En 9 años tienen el facturado de un país mediocre. 1.9 trillones en 9 años. Son uno de los países más pobres. ¿Ok? Eso es ridículo. Quebraron a Canadá con el socialismo y Trudeau se tuvo que dimitir. No fue Trump. Se tuvo que bajar la mula porque le descubrieron el juego. Gracias a Trump. Groenlandia es seguridad. ¿Ok? Absolutamente, como lo es Venezuela. Vamos para adelante. Esto no es una dictadura. Aquellos pendejos que lo ven como un dictador, que se vayan al mapa electoral del 2024 y vean lo rojo que está, porque el presidente Trump se ganó esa elección masivamente, constitucionalmente, es el presidente de Estados Unidos y está jugando duro porque lo quieren quitar para salvarse el pellejo ellos. ¿Ok? Señores, se la dejo. Muchísimas gracias. Seguiremos. Leonardo, no te me Muchísimas condenes. gracias. Gocho, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias desde Washington TV con el Gocho Oficial y Zero Silent. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Llévatelo. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.